¿Eres una persona fiel con vos misma o con vos mismo en lo que estás haciendo en tu vida? ¿Te permite ser fiel? ¿Dices lo que piensas? ¿Dices lo que sientes? ¿Haces, accionas hacia donde estás sintiendo hacerlo? ¿O hay una incoherencia dentro tuyo que es la que genera que vos te bloquees y por obviedad bloquees tu sexualidad y toda la energía? Y eso termina materializándose en que la relación en la que vos te encuentras experimenta una infidelidad. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que comprender, y es que tenemos que buscar sanar tanto la sexualidad como la desvalorización que nosotros tenemos con respecto a la hora de relacionarnos. Hoy vamos a hablar sobre las infidelidades, este tema que tanto afecta a las relaciones y que se podría decir que es el que más genera rupturas en las parejas. Vamos a profundizar y te vas a dar cuenta que a medida que vayas rompiendo diferentes paradigmas que nosotros tenemos con respecto a la infidelidad, te vas a dar cuenta que también se puede aprender mucho de esta situación, y no solo se trata de aprender de decir, no, esta es una mala persona, ya conozco hombres o mujeres así, entonces con esta gente no me voy a juntar, he aprendido esto, sino que te vas a dar cuenta de muchas otras cosas más a medida que profundice en este tema que me parece muy, muy interesante y que obviamente genera muchísimo dolor en las personas, ¿sí? Primero rompamos el paradigma de que la infidelidad es solo un acto físico, ya que te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas, siempre que hablan de infidelidad, se refieren a un acto físico. Me di cuenta o me enteré o lo encontré o la encontré en un acto físico, o sea, me estaba siendo infiel. Había infidelidad porque había un contacto sexual, ¿sí? O sea, hemos naturalizado que la infidelidad tiene que ver todo con la idea de un acto sexual, nada más. No comprendiendo que la infidelidad también se produce de forma emocional. Y esto lo podemos vivir de forma diaria. Estamos siendo infieles a nosotros mismos cuando no nos permitimos ser quien nosotros somos. O sea, algo así como que yo creo un personaje para poder relacionarme con alguien. Y te vas a dar cuenta que muchas de las infidelidades que terminan ejecutándose como un acto físico empezaron con una infidelidad con respecto a no podía decir lo que sentía con respecto a mi pareja. O te vas a dar cuenta que cuando uno ya se consuma este acto del hecho físico, normalmente sucedía que antes ya la persona decía, no, es que nos veníamos llevando mal. Es que veníamos llevándonos hace 1 o 2 años ya mal, las cosas no estaban bien, yo veía diferentes comportamientos en él. Entonces, uno desde ahí ya se empieza a dar cuenta que ya la infidelidad nació mucho antes que el acto físico. Ya había infidelidad con respecto a mí mismo al hecho de no permitirme expresar lo que yo estaba sintiendo. Porque en muchos de los conflictos de pareja resulta que nosotros nos cuesta muchísimo expresar quiénes somos, porque tenemos mucho miedo a la ruptura. Como yo tengo miedo a terminar la relación, porque tengo muchísimo miedo a experimentar ese cierre de ciclo que va a haber, ¿qué pasa? Yo tiendo en esos momentos de crisis a buscar someterme o a querer agradarle al otro o empezar a buscar formas para justamente generar cualquier tipo de situación que nos lleve a la ruptura. Y te vas a dar cuenta que ese es uno de los motivos que genera muchísima infidelidad. Es que por miedo a terminar la relación, yo aguanté muchas cosas que no quería, entonces yo ya me estaba haciendo infiel porque yo ya veía que las cosas no estaban bien, yo ya veía que los horarios que habíamos acordado no se cumplían, que la forma de comportarse lo veía más serio. Entonces yo ya estaba viendo actos que obviamente hacían y me estaban mostrando de forma muy clara que esta relación no estaba avanzando. Entonces ya ahí empezaba a haber una infidelidad cada vez que yo elegía quedarme callada o callado y no expresar esta situación. Pero vamos a entrar a un tema más profundo todavía, y es comprender de dónde proviene todo esto. Vos te vas a dar cuenta que una de las raíces de la infidelidad se produce cuando alguien se ha criado en un entorno donde había infidelidad. Por ejemplo, mi padre le era infiel a mi madre o mi madre le era infiel a mi padre y se quejaba mucho, pero nunca accionaba, por ejemplo, en divorciarse, sino que más bien se quejaba queriéndolo cambiar o queriéndola cambiar,
Y yo veía todas esas cosas y nunca vi el hecho de que mi madre o mi padre se valoraran y terminaran el vínculo. ¿Qué sucede aquí? Yo como niño, como niña, estoy viendo esos escenarios de infidelidad, todas esas emociones, todas esas expresiones de enojo de mi madre, mi padre, toda esa situación la estoy viendo. Pero como yo no veo un hecho de que mi padre o mi madre se valore a poder terminar o ya hacer un cierre de ciclo, lo que sucede es que en mi inconsciente queda grabado de que yo no valgo como persona. Por ejemplo, en muchos casos, situaciones donde la madre le dice a los hijos, yo no puedo divorciarme de tu padre porque no quiero dejar sin un padre a mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy aguantando ahí, pero está habiendo una infidelidad con respecto a tener que soportar lo que no quiero soportar. Entonces yo me estoy enterando de que hay infidelidades recurrentes, pero no me animo a cerrar el ciclo. Entonces, aquí, este niño o esta niña está observando todo esto, le está vibrando, le está resonando toda esta información. Entonces empieza a concebir en su forma de ver la vida que a la hora de relacionarse hay que aguantar cosas que normalmente uno no aguanta. Entonces ahí ya entra la desvalorización. Esto de no me valoro como persona a la hora de relacionarme con alguien. Entonces, ¿qué pasa? Apenas yo empiezo a ver ciertas actitudes que me generan desvalorización, o sea, en las cuales se está manifestando ese dolor que mi madre no pudo sanar o que mi padre no pudo sanar, esa vibración empieza a entrar en mí. Pero ¿qué sucede? Como yo no vi que ellos se animaron a terminar la relación, pasa que yo tengo ese miedo. Y como tengo ese miedo, me acostumbro, o he más bien naturalizado en mí, esa vibración de tener que aguantar lo que no quiero aguantar. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a haber diferentes situaciones en la relación y yo tiendo a aguantar en vez de decirlas, en vez de expresarlas. ¿Y qué pasa? Esta situación, cuando empieza a crecer, termina como obviedad en una infidelidad con respecto a un acto físico. Pero ya había infidelidad con respecto a lo emocional antes. Hay otro motivo por el cual, por ejemplo, y sobre todo las mujeres que son las que más sufren por la infidelidad, obviamente los hombres también, pero las mujeres son las que más expresan todo este tipo de situaciones, y es porque cuando, por ejemplo, en los padres ha habido un divorcio, ¿sí? Y la madre ha tenido que tomar el rol de padre, tiende a negar la energía femenina. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo soy una persona que me tengo que hacer adulta antes de tiempo por los problemas en la familia, ¿sí? Y resulta que empiezo a relacionarme con parejas que son algo así como niños. ¿Y qué sucede aquí? Es que justamente la persona que se está relacionando conmigo, como yo estoy ocupando el rol de madre, y esto lo vas a ver mucho después de estas relaciones que yo te comento, de estos divorcios donde los padres se han ido por infidelidad y demás, que yo genero una capa, me vuelvo muy masculina, ¿sí? Como mujer me hago muy masculina. ¿Y qué sucede aquí? Obviamente, como yo estoy en el rol de proveer, de fuerza y demás, me encuentro a hombres que son más bien como niños y que incluso pueden ser muy grandes su aspecto físico, pero son como niños a la hora de accionar en la vida. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de vínculos? Es que como la mujer está ejerciendo un rol ahí más de madre, lo que necesita hacer el hombre que sale con ella es buscarse afuera lo que no está encontrando adentro. O sea, yo con respecto a mi pareja veo una madre y salgo afuera a buscar lo que nosotros conocemos como la amante o el amante. Esta persona que viene a generarme toda esa vitalidad que yo no estoy pudiendo encontrar aquí porque esta persona aquí, mi pareja, está cumpliendo el rol de madre o de padre conmigo. Entonces yo no siento esa energía de conexión y de esa atracción sexual fuerte. Entonces tiendo a decir, salgo afuera a buscarla. Y acá hay algo muy interesante que se habla muy poco, pero esto es así. Y es que si no lo escuchaste, o probablemente lo has escuchado, esto de la mujer debe ser una pu en la cama y una señora en el hogar. Esto es un poco lo que sucede y que muchos hablan, ¿no? Y si no lo has escuchado, esto te va a generar mucha apertura. ¿Qué pasa? Como por un lado,
la cultura en la que nosotros estamos busca la idea de que no, que la mujer sea una mujer del hogar, sea una mujer que yo quiero que sea una señora. Resulta que en la sexualidad esta señora no se quiere ver en el juicio de la PU. Entonces, ¿qué pasa con esto? Resulta que son mujeres que para el hogar son muy buenas, hacen la comida, hacen todo bien, pero a la hora de la sexualidad están muy reprimidas. No se permiten experimentar la sexualidad con apertura, ¿sí? No se permiten sacar esa sexualidad, esa sensualidad con el marido, porque sienten que va a venir el juicio de lo que nosotros conocemos como la PUP. Entonces, como va a venir ese juicio, yo me reprimo. ¿Y qué pasa? Como yo no estoy siendo fiel o fiel conmigo mismo al expresar la sexualidad que yo tengo, eso mismo genera que quien es mi pareja salga afuera a buscar lo que yo no estoy dando. Entonces, fíjate que la infidelidad empieza por uno mismo y no por algo externo como a nosotros nos han enseñado. Empieza por la vibración que yo tengo interna de lo que yo vi en mi historia de vida, de esos padres infieles que nunca resolvieron esa infidelidad y que yo me crié en ese ambiente de infidelidad, ¿sí? Y que está en mi inconsciente toda esa información. Entonces soy alguien que cuando ve a un hombre o a una mujer no tiendo a respetarme cuando me relaciono. Entonces, ¿qué pasa? Esa misma infidelidad que yo tengo conmigo hace que genere en esta materia, se termine creando como un hecho la infidelidad, ¿sí? Esto es muy importante comprenderlo, porque muchos de los actos que suceden con respecto a la infidelidad también es porque las mujeres no se permiten la sexualidad, porque la religión y todo lo demás, la cultura, ha hecho que eso se vea como un tabú. Entonces, ¿qué pasa? Ninguna mujer quiere ser la pu de las cosas, o sea, ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede esto, la energía sexual es muy fuerte en la persona, pero no la está pudiendo experimentar. Y observate si es ese tu caso, como hombre o como mujer, si tienes una sexualidad fuerte y no la estás permitiendo expresar, si no te permites hablarlo con tu pareja o con tu marido o con tu mujer, esto de oh, mi energía sexual es fuerte, quiero experimentar cosas nuevas, pero ¿qué pasa? No lo digo. Y esto es algo muy importante para que observes, porque este tabú que existe en la sexualidad, que ya luego hablaré en un video con respecto a la energía sexual, pero este tabú de no permitirme, ¿sí?, decir todo lo que siento sexualmente, genera el bloqueo en mí, ¿sí?, que luego va a hacer que justamente la pareja que yo tengo salga a buscar afuera. ¿Por qué? Porque yo no me permití sacar todo lo que tengo que ser a la hora de vivir y experimentar la sexualidad. Y apunto mucho a la mujer porque es a la mujer a quien siempre se le enseñó a reprimir, y esta idea de la mujer que siempre tiene que mostrarse como una señora. Entonces acá es muy importante comprender que si bien vos puedes ser una señora, con respecto a las tareas del hogar, también tienes que saber que a la hora de experimentar la sexualidad en la cama o de la forma que la tengas que experimentar, siempre sea la forma más abierta posible con respecto a lo que vos sientes. Ojo, con respecto a lo que vos sientes. Porque también hay muchas mujeres que no se permiten, por ejemplo, no pueden tener un orgasmo porque cuando van a tener sexo están totalmente queriendo satisfacer a la otra persona y se desconectan de su cuerpo, ¿sí? Esto es algo muy importante, pero como les digo, este tema va a estar en el otro video donde hablaré de la sexualidad con más profundidad. Sigamos con la infidelidad. Entonces, mi pregunta, si vos estás experimentando una infidelidad o la has vivido. ¿Eres alguien que eres fiel con vos misma o con vos mismo? ¿Te permite ser fiel en lo que expresas, en lo que sientes y en lo que haces con respecto a tu pareja, a tu marido, a esa relación que tienes? ¿Te permites decir todo lo que sientes o más bien te callas? Y ahí entra la infidelidad con respecto a mi persona. Yo quiero decir una cosa, pero termino diciendo otra para caer bien. Fíjate, ahí ya empieza la infidelidad. Yo ya no soy la misma persona. Y si a vos te ha tocado, vos sos la persona que has sido infiel, te vas a dar cuenta que una de las cosas que te ha generado que vos termines siendo infiel es que vos no eras fiel con vos misma en esa relación.
Entonces, como vos no eras vos misma o vos mismo en esa relación, esa represión que empezó a aparecer en tu vida fue la misma represión que hace que vos salgas a buscar afuera lo que tienes aquí delante tuyo. Entonces, ¿qué sucede? Esa infidelidad que vos has cometido con respecto ahí al hecho físico ha empezado en el momento que vos no te permitías ser vos misma o vos mismo con respecto a el vínculo en el cual te encuentras. Por eso es muy importante cuando una persona está experimentando todo esto, es que tenga honestidad de todo lo que está sintiendo. La honestidad genera muchísimo miedo, puede generar mucho dolor, pero siempre es mejor ir generando, ir edificando desde ese punto de honestidad para que siempre esté ese acuerdo permanente en lo que está sucediendo, que autoengañarse con la idea de por querer agradarle al otro, olvidarme de mí, ¿sí? O no permitirme yo expresar lo que siento porque digo, ¿qué va a pensar la pareja de mí? Fíjate que las relaciones son el vínculo más profundo que nosotros podemos tener con alguien. Entonces, si vos en ese vínculo más profundo no te permites expresar quién realmente eres con respecto a lo que piensas, a lo que sientes y a lo que haces, estás siendo infiel contigo mismo o contigo mismo. Estás siendo infiel porque en las relaciones es el vínculo más íntimo con el cual yo estoy escogiendo a alguien para poder compartir, para poder vivir, para poder experimentar, ¿sí? Y no me estoy permitiendo con esa persona que yo estoy escogiendo, que he justamente creado para poder compartir, no me estoy permitiendo ser yo mismo. Y esto me he cansado de verlo en sesiones, lo he visto muchísimo en muchísimas sesiones, donde después de la ruptura, muchas personas vienen a buscar sanar luego de un divorcio, luego de una ruptura, por infidelidades y demás, y en ese proceso del duelo, una de las cosas que más salta es yo no me permitía decirle lo que sentía con respecto a estas situaciones sexuales. Entonces, mi pregunta siempre le digo, pero ¿por qué no te lo permitías? ¿Por qué no le decías? Le digo, ella o él, ¿te dijo que no le gustaba? ¿O tal cosa te reprimió en algún área? O sea, digamos, te puso un punto ahí. Y en muchos casos me dicen, no, solo que yo tenía miedo de decirlo. Obsérvate ahí. Porque justamente esa infidelidad que yo tengo al no poder decir lo que estoy sintiendo con quien me estoy vinculando, genera el desgaste y el conflicto, esa infidelidad que luego se termina materializando. Entonces, todos estos puntos son los que nosotros tenemos que observar cuando hablamos de infidelidad, que siempre empieza por mí mismo. Empieza por la vibración que yo tengo cuando yo no me permito ser yo mismo, por justamente en algunos casos con respecto a nuestros padres, a esta idea de cómo yo vi infidelidad en mis padres, o por ejemplo, hay este tema que bien que lo acabo de recordar, hay infidelidades, por ejemplo, ocultas con respecto a la familia, ¿sí? ¿Y qué sucede? Miren, este tema es qué extraordinario este punto. Algunas infidelidades que uno dice, no sé por qué pasó esto, no sé por qué me han sido infiel, si yo he estado siendo yo misma, íbamos re bien. Cuando nosotros hacemos algún tipo de regresión o trabajo para buscar, o estas personas, yo por ejemplo en la sesión le digo, anda a preguntarle a tu madre o algo, si hay una infidelidad oculta con respecto a tus padres, en muchos casos salta y sí, tal cual. Había una infidelidad que nunca se quiso decir en los padres, en la familia, porque eso iba a generar que el hombre, por ejemplo, de la casa quedara mal y todo un montón de juicios. Entonces esa infidelidad quedó oculta como entre nosotros dos, que nadie se entere. Y ese es como un dolor que queda en la familia, que luego aquí abajo se manifiesta. ¿Para qué? Para que se sane lo que quedó pendiente. Eso es algo muy importante que también observes. Pregúntale a tus padres si ha habido alguna infidelidad encubierta. Porque cuando hay este tipo de situaciones, siempre la energía tiende a querer sacar la información que no está saliendo.
¿sí? La va a buscar sacar. Todo esto con respecto a lo que hablamos a veces del árbol genealógico, de los ancestros y demás. Toda la información que está ahí oculta va a salir. Entonces, tenemos que comprender que lo más hermoso de todo esto es que lo podemos sanar. O sea, se puede sanar, obviamente, podemos ir y adentrarnos a esa raíz emocional, a esas historias de dolor, para que aprendas a ser una persona fiel con vos misma con respecto a la forma en la cual te relacionas. Entonces, mi pregunta a todo esto que estamos compartiendo en este hermoso momento. ¿Eres una persona fiel con vos misma o con vos mismo en lo que estás haciendo en tu vida? ¿Te permite ser fiel? ¿Dices lo que piensas? ¿Dices lo que sientes? ¿Haces, accionas hacia donde estás sintiendo hacerlo? ¿O hay una incoherencia dentro tuyo que es la que genera que vos te bloquees y por obviedad bloquees tu sexualidad y toda la energía? Y eso termina materializándose en que la relación en la que vos te encuentras experimenta una infidelidad. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que comprender, y es que tenemos que buscar sanar tanto la sexualidad como la desvalorización que nosotros tenemos con respecto a la hora de relacionarnos. Recordá, te lo vuelvo a decir, que si yo he visto, por ejemplo, a mi padre o a mi madre desvalorizarse en el vínculo, es muy probable que yo perciba, ¿sí?, dos polaridades. Una, o me pongo muy autoritario porque yo no quiero que me haga la pareja lo que me hizo mi padre o mi madre, o me pongo en el punto del sometimiento, pero no estoy en un punto medio porque estoy polarizado por el dolor. El dolor me ha llevado a un extremo. Entonces, cuando nosotros nos adentramos a sanar todo esto, es cuando obviamente podemos crear y comprender qué es lo que a nosotros nos viene a enseñar la infidelidad en nuestras vidas, ¿sí? Es algo muy, muy importante poder comprender toda la enseñanza que nos puede permitir lo que nosotros solo concebimos como un hecho, como un acto físico, que es la infidelidad, y no comprender que ese acto en sí tiene muchísima información detrás que nosotros podemos ir a buscar, que podemos comprender y que podemos integrar para poder transformarnos a través de ese hecho que genera tanto dolor. Y fíjate que en todo lo que he hablado nunca he puesto esta idea de la culpa, de el juicio, de la crítica o todas estas cosas que a veces uno experimenta, sino que he abordado siempre hacia lo que es la responsabilidad, el yo ser adulto emocionalmente y sanar. ¿Por qué motivo? Porque muchas de las personas que repiten la idea de me fueron infiel, este también es un infiel, todos son infieles, es porque están mirando hacia afuera y no están viendo todo esto que yo digo. ¿Por qué me tocan hombres infieles todo el tiempo? ¿Por qué estoy experimentando infidelidad todas las veces? Es porque obviamente yo no estoy sanando lo que la vida me está poniendo delante. Entonces, cuando yo entro y comprendo qué es la información, cuál es la información que se está generando con respecto a infidelidad dentro de mí, en lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago, es cuando realmente yo puedo transmutar esa energía, transformarme y empezar a darme el valor como tal y a dejar de victimizarme, de culpar al otro y yo quedar como solo una víctima, ya que esas personas son las que más experimentan infidelidad de forma continua, las que se consideran siempre víctimas de lo que le está pasando. Entonces, esto es lo que realmente nosotros debemos comprender para transformarnos totalmente. Así que te invito a que puedas suscribirte al canal, a que puedas compartir este contenido con todos tus contactos, todos tus amigos. Si puedes, obviamente, y necesitas acercarte para poder tomar alguno de los servicios que yo estoy dando, donde ahí profundizamos, puedes sanar, y donde aplico mi método, donde lo hacemos de una forma profunda y es totalmente transformador el hecho que te permitas una experiencia
para poder sanar todo lo que estás experimentando en tu vida. Mi nombre es Lucio Chirino y recordá, pronto vamos a hablar de la sexualidad y muchos temas de pareja que te van a cambiar la vida para siempre. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.